La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buen día para todos. Bienvenidos a la conferencia virtual Tendencias Tecnológicas en Telecomunicaciones, Retos y Oportunidades, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el ingeniero Jesús Centeno, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos a disfrutar de uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEM, nuestra nueva plataforma de búsqueda de empleo, en donde empresas del sector de ingeniería suben ofertas dirigidas a favorecer los perfiles que ASIEM cubre. Para mayor información la pueden consultar en nuestro portal web www.asiem.org o en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral o escaneando este código QR. También invitarlos cordialmente a quienes deseen participar de la convocatoria de trabajos académicos para la edición del SINGA 2024. En pantalla podemos ver la fecha límite de presentación de los resúmenes y los datos de contacto para mayor información. Si se presentan preguntas al final de la conferencia, tendremos un espacio para responderlas. De esta manera, damos paso al ingeniero Jesús para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniero, bienvenido. El espacio es todo suyo. Hola, buenos días. Listo, ingeniero, lo escuchamos fuerte y claro. Gracias una vez más a ASIEM por la invitación. Ingeniero, escuchamos de fondo el audio del otro dispositivo. Sí, déjame cerrarlo. Ok. Muchas gracias a ASIEM, como les comentaba, por la invitación. Mi nombre es Jesús Centeno. Soy licenciado en el área de informática con especializaciones en el área de redes, específicamente en la Universidad de Huawei en Hangzhou, China. Soy trainer certificado de Datacom y especialista en redes IP, redes de transporte, ¿no? He incursionado en el área de cyber, etcétera, cyber security, etcétera, etcétera. Me pidieron una vez más brindar esta charla para ASIEM, con mucho gusto, para los ingenieros del área de IP y todas aquellas personas que estén interesados en el área de IP. Y me comentaron, Jesús, necesitamos que nos des, que nos apoyes con una intervención o una charla, ¿verdad?, acerca de las tendencias tecnológicas en el área de telecomunicaciones, retos y oportunidades. Y dije, wow, es un reto, sí, porque en el área de telecomunicaciones, ¿por dónde comienzo? Entonces, es un área muy extensa. Tomé 3 aspectos para mostrarles y para que podamos estructurar esta charla en la mañana de hoy, que son 3 aspectos bien interesantes. El primero está relacionado, uno de los primeros temas va a estar relacionado con la evolución, por decirlo de esa manera, de la automatización de las redes. La famosa SDN, Software Defined Network. El segundo tema que vamos a estar abordando es cómo, ¿verdad?, cómo podemos transportar datos desde red MPLS, partiendo de MPLS, transportar datos sobre segment routing. Y el tercer tema que vamos a estar abordando es cómo ya transportar servicios de VPN sobre eVPN. ¿Qué significa todo esto en pocas palabras? Estamos hablando entonces de 3
tres new IP Technology o IP New Technology del área de redes IP, que están impactando fuertemente el mundo de las telecomunicaciones dentro de esa gran vorágine y tendencia al avance que paso a paso y que cada día va llevando, ¿no? Entonces, fíjense, el primer tema que vamos a estar revisando, como ya les comenté, es el relacionado a la automatización de redes de datos basadas en SDN. Entonces, para hablar de esto, lo primero, como esto es una conferencia técnica, vamos a abordar temas técnicos, ¿sí? Desde el punto de vista, bueno, que se nos haga entendible a todos, tocando obviamente lo técnico, sin dejar de ver la parte esencial de esto, que es la parte científica, por decirlo de algún modo. Fíjense, Software Defined Network. ¿Cómo comienza Software Defined Network? Comienza por la necesidad, rápidamente, veámoslo acá, de que nosotros normalmente tenemos este tipo de cosas. Nosotros tenemos servicios dedicados, vamos a decirlo así, servicios dedicados, y esos servicios dedicados son servidores web, por ejemplo, servidores de correo, por ejemplo, servidores DNS, servidores AAA, servidores de NMS. Todos esos servidores requieren un storage o un almacenamiento, digamos, y un procesamiento único, vamos a decir así, dedicados, ¿no? Servicios dedicados. ¿Esto qué conlleva? Esto que conlleva a que yo tenga tenga espacios de disco inutilizados, demasiado generación de disipación de calor, energía, etcétera, etcétera. ¿Qué ha conducido esto? Bueno, a que nosotros todos estos recursos los virtualicemos. Hagamos virtualización de todos estos recursos. Y cuando hacemos virtualización de todos estos recursos, no estamos haciendo otra cosa que la utilización de algo denominado hypervisors o hipervisores. ¿Ok? Esos hipervisores, ¿qué me van a permitir hacer? Básicamente es virtualizar tanto la parte de software, sistema operativo, como la parte de hardware, básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿dónde nace todo esto? ¿Dónde nace todo esto? Cuando hablamos entonces de virtualizaciones y de este tipo de estructura. Bueno, hay unos señores en Estados Unidos denominados las NICs, ¿verdad? Que son, como decir, la IETF o son los que organizaron todo lo que es el mundo, el estamento de servicios en las nubes, ¿ok? Y ellos dedicaron los estándares basados para servicios, vamos a decirlo así, servicios cloud. Y esos servicios cloud, ¿ok? No son otras cosas, ustedes lo han escuchado por allí, por ejemplo, como SaaS, como PaaS, como por ejemplo IaaS y IT IaaS, ¿ok? Entonces, ¿qué significa cada uno de estos servicios? Bueno, software como servicio, plataformas como servicio, infraestructura como servicio, IT como servicio. En pocas palabras, señores, todo esto tiende hacia la nube. ¿Ok? Y ahora se está incorporando todo lo que es la parte de IT como servicio. Entonces, a propósito de esto, ¿por qué hablamos de esto? Porque basado en estos servicios en la nube, entonces nosotros vamos a tener lo que se conoce como servicios de nubes públicas, servicios de nubes privadas y servicios de nubes híbridas. ¿Ok? Entonces, y allí es donde entra gente como AWS, Amazon Web Server, por ejemplo, Azure, de Microsoft, Google, por colocar los más grandes, ¿no? Los más grandes en servicios basados en la nube. Ahora, esta tendencia a
a virtualizar las cosas, es lo que ha dado el paso, ¿verdad?, a virtualizar las redes de datos. ¿Ok? Y es lo que hablamos entonces de Software Defined Network. ¿Qué es Software Defined Network? ¿En qué consiste esto? Y a partir de acá se va a desprender todas las soluciones que los principales vendors, Huawei, Aruba, Cisco, Nokia, HP, todos los grandes vendors del mercado, la tendencia es automatizar sus redes a través de SDN o lo que se conoce como el networking o red basada en software, ¿ok? Entonces luego de esto se trata, ¿no? Luego vamos a ir viendo un poco, porque el título dice, el título de la conferencia habla de retos y oportunidades. Bueno, entonces vamos a ver cuáles serían los retos que tienen de alguna manera las empresas, las oportunidades, los ingenieros y los retos que tenemos la gente que trabaja básicamente en el área, ¿ok? Entonces, dicho estos estándares obedecen, ¿verdad? Que les comenté, la NICS, a investigaciones que se hicieron en la Universidad de Stanford, y empezamos a hablar de estándares como OpenFlow, OpenStack, es decir, cada vendor, cada fabricante adopta su enfoque basado en la nube, ¿ok? ¿Qué otra cosa podríamos decir aquí básicamente? Porque luego el resto lo que vamos a empezar es a describir los componentes de una SDN. ¿Qué sería un software como servicio? Este primer punto que estamos definiendo acá. ¿Qué vendría a ser? Digamos que el proveedor de la nube, ¿verdad?, va a ser responsable de accesar a los servicios, tales como correo electrónico, y básicamente los usuarios no administran ningún aspecto de los servicios en la nube. ¿Ok? Tiene algunas configuraciones por ahí limitadas. Plataforma como servicio. El proveedor de la nube va a ser responsable del acceso a las herramientas y a los servicios de desarrollo para distribuir app, para distribuir aplicaciones. ¿Ok? Infraestructura como servicio, el tercero. ¿Para qué sirve esto? Bueno, el proveedor de la nube va a ser responsable del acceso a los equipos de la red, ¿ok? A virtualizar los recursos. Y por último, el tema de infraestructura o la parte DTI, que el proveedor de la nube va a ser responsable de todo lo que es la infraestructura DTI, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante entender un poco esto? Nubes públicas, privadas o híbridas, porque dependiendo de cómo va a ser la instalación de tu nube pública, ya sea pública, privada o híbrida, esta SDN, que cada vendor le da un nombre comercial, va a cambiar, dependiendo de eso, esa SDN, te la van a decir, el deployment va a ser, por ejemplo, privada, ¿verdad? O híbrida, básicamente, el deployment de la nube, ¿ok? Ahora, pasemos ya de lleno al concepto de SDN. Observen por un momento, vamos a hacer las veces que estos son dos routercitos, y acá yo tengo una capa, una app, que la vamos a llamar acá controller. Esa app va a ser a nivel de software, una controladora, ¿ok? Y esa app va a servir como de paraguas, esa SDN va a servir como de paraguas para controlar todo lo que es el plano de control, el plane control de los equipos. Entonces, vean esto. Si esto es un router normalmente tiene un control plane y un data plane. El data plane está asociado a la parte de puertos, ¿ok? A los puertos por donde se envían los servicios. Y el control plane va a estar asociado más que todo a las controladoras, a las tarjetas, a las main processor unit, ¿ok? Es decir, como decir el CPU. El plane control en un router, ¿de qué se encarga? Este plane control se encarga de calcular la LIC, la tabla de etiqueta, la forwarding interna bay, la FIG, de calcular la RIG, de hacer todo lo que es la parte de cómputo de un equipo. Bueno, señores, ¿cuál es la idea de SDN?
La idea de SDN es que la parte del control plane que tiene un switch, un router, un firewall de cualquier vendor, ahora la va a hacer arriba, se va a hacer en dos partes. La va a seguir ejecutando el equipo acá abajo, pero la va a hacer también acá arriba una nube a nivel de SDN. ¿Ok? Es decir, una controller, una controladora. Ese nombre, esa controladora, es la que los diferentes vendors las han bautizado con diferentes nombres comerciales. ¿Ok? Entonces, vean acá el control plane, observen acá, fíjense, se lo voy a marcar acá, el control plane, la función es removida de cada dispositivo, es eliminada de cada dispositivo y llevado a cabo de manera centralizada por una app, por una controller. ¿Ok? Eso, digamos, a grosso modo, sería la función de una SDN, ¿no? Y es lo que a nosotros como networking, como Datacom, nos interesaría empezar a ver. Ya entrando en el tema de esa SDN, fíjense, ¿qué es lo que normalmente nosotros tenemos a nivel de operación dentro de una red? ¿Ok? Tenemos, ¿verdad? Un Network Elements, que este Network Elements puede ser un switchecito, puede ser un router, puede ser vamos a suponer que esto sea un firewall, porque puede ser una AP, cualquier elemento. ¿Ok? Todo esto, toda la orientación que hoy en día que se hace para administrar esos equipos, es basado en NMS, básicamente. Basado en NMS, enviándose entre cada uno de los equipos paquetes SNMP. ¿Ok? Y entonces tenemos SNMP versión 1, versión 2, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca ahora? Ahora lo que se busca es que nosotros tengamos un escenario, ¿verdad?, que cumpla todo el ciclo de vida o que maneje todo el ciclo de vida de una red de datos. En pocas palabras, que haga que me permita automatizar las redes, ¿ok? Que me permita tener una red inteligente y esa red internamente incorpora lo que se denomina un análisis, un management, una gestión y un control. Obviamente todo esto basado en dos aspectos bien interesantes. Uno que es telemetría, ¿ok? Y otro, la telemetría, y otro es la IA, la inteligencia artificial. Es decir, ya se incorpora como elementos fundamentales dentro de una SDN, se incorpora precisamente la inteligencia, es decir, la reaprende. Y ya vamos a ver de qué manera, teóricamente, digamos, y demostrable, ¿ok? Y de paso es demostrable porque ya son tecnologías sumamente maduras. Observen esto. Acá yo tengo mi SDN. Vean que yo tengo acá, este es mi SDN, y vean que sirve de paraguas y está monitoreando cada una de mis diferentes redes. Por ejemplo, mis redes de data center, mis redes cloud campus, mis redes de interconexiones WAN, mis conexiones de branch o de oficinas. Es decir, esta red me va a estar monitorizando todo el funcionamiento de mis diferentes equipos. Ahora, ¿cómo esa SDN va a estar posicionada? Y esa es esta arquitectura que yo les estoy mostrando acá está basado en la arquitectura tradicional que desarrolló Stanford, pero que obviamente cada vendor le va a dar un nombre bien significativo y bien comercial. Pero fíjense, yo tengo acá una capa de plataformas acá ubicada acá abajo, ok, vamos a decirlo así, una capa de inteligencia, ya vamos a hablar de acá, o de motores de inteligencia, ok, y tengo mi capa de aplicación acá arriba, mis app, básicamente. ¿Qué se busca? Lo que se busca es que yo tenga acá en el medio, vean que esta vendría a ser mi SDN, yo tenga un motor de intención, un motor, ¿verdad?, de inteligencia, un motor de automatización y un motor de análisis. ¿Para qué? Para yo implementar estas tres cositas que están acá. Poder implementar automatización de la red, autoadaptación de la red por medio de la IA y autonomía. ¿Ok? Ahora, esta es mi SDN, ¿cierto?
Observen acá, pero esta CDN se debe comunicar hacia arriba y hacia abajo. Es decir, se debe comunicar hacia la parte de arriba, hacia el norte. Vamos a decirlo así, hacia la parte de arriba, déjenme borrar acá un momento, se va a comunicar hacia acá, hacia, vamos a decirlo, punto de vista cardinal, ¿ok? Norte y hacia acá abajo, hacia el sur. Vamos a decirlo también de esa manera. Hacia el norte se va a comunicar con interfaces NBI, NBI, ¿ok? Y entonces vamos a empezar a escuchar conceptos de NBI y hacia el sur conceptos de SBI. Es decir, Northbound Interface, Southbound Interface, es decir, interfaces que me van a permitir en la SDN conectarla hacia qué? Hacia mis APIs, ¿ok? Hacia mis BS, hacia mis sistemas que support, business support, system support y hacia mis sistemas operativos, ¿ok? Yo voy a necesitar interfaces NBI y hacia abajo voy a necesitar interfaces SBI, interfaces que me van a permitir conectar mis diferentes dispositivos, ¿verdad? Contra la nube. Y a propósito de eso, entonces observen acá el siguiente contenido. Nosotros tenemos acá la SDN, ¿verdad? La SDN, y yo necesito conectarme hacia mis orquestadores con diferentes tipos de interfaces. ¿Ok? ¿Cuáles son ese tipo de interfaces? Por ejemplo, interfaces REST, interfaces XML, interfaces CORBAC, ¿ok? Interfaces CORBAC, interfaces SNMP, TEX1, hacia el norte y hacia el sur. Vean que yo incorporo ahora NextString, incorporo Telemetry e incorporo otros protocolos como PSEC, BGPLS, ese tipo de protocolos que me van a permitir interconectarme hacia acá abajo con mis objetos administrados. Ahora, ¿cuál es el gran reto que hay ahorita acá? El gran reto es, una vez que se implementa esta SDN, cómo yo la interconecto hacia arriba y hacia abajo con mis diferentes, arriba con mis diferentes CRM, por ejemplo, y abajo con mis diferentes dispositivos. ¿Para qué? Para que ella pueda monitorizar todas las cosas y todos los aspectos que a continuación vamos a estar viendo. Ahora, fíjense cómo se implementa esa nube. Normalmente esa nube, cómo podemos implementar esa nube, ¿verdad? La podemos implementar bajo demanda, por lo general, bajo una nube privada, ¿ok? Y dependiendo de esto, vean que, por ejemplo, dependiendo de este tipo de soluciones que están acá, los que están marcaditos en azul, son los que van a desarrollar los ingenieros del vendor y del resto van a ser dependiendo de los deployments que se hagan, van a ser lo que van a estar desarrollando el resto de los ingenieros, por ejemplo, de WOM, de Tigo, de Movistar, de Vodafone, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos decir acá? Bajo demanda, todo este método de instalación de ese escenario de nube de SDN la va a hacer el vendor. ¿Ok? Por ejemplo, bajo nube privada, simplemente el vendor va a instalar lo que es la parte de aplicación, la base de datos del sistema operativo y todo lo que es la parte de virtualización, ¿ok? La va a hacer el, el personal operativo de la empresa que contrata o que va a desplegar la SDN, ¿ok? Y esto es común para todos los vendors, es decir, la manera como se instala o cómo se va a instalar. Ahora, ¿qué trae cuando hablamos entonces de automatización, de autonomía? ¿Ok? También hablamos de que, ¿qué característica tiene una SDN? Primero que yo voy a poder gestionar todos mis elementos de monitoreo, de alarma, de incidentes, ¿verdad? Desde un portal unificado, desde un solo portal, yo voy a poder gestionar todos mis elementos. Obviamente, yo voy a poder tener acá un plano de OIM, ¿ok? Para la parte de operación y mantenimiento, y voy a poder tener un plano para la parte de los administradores, ¿verdad? O un portal para la parte de los administradores, donde van a administrar todo lo que es la parte de seguridad, base de datos, APP, todas las aplicaciones, ¿ok? Básicamente.
¿Qué otra cosa incluye? ¿Qué otra cosa incluye una SDN normalmente? Bueno, que yo pueda monitorear la seguridad de la empresa, monitorear las alarmas en términos general de mi red y establecer configuraciones, ¿verdad? Básicas, ¿ok? Configuraciones, por ejemplo, de ciclo de vida de la red, de licencia, de acceso, de notificaciones, de personal, configuración de personal. Entonces, fíjense que yo tengo una plataforma, voy a tener una plataforma o tengo una plataforma unificada que me va a poder ver cada uno de los elementos. Y lo interesante de esto, mis estimados ingenieros, es que no voy a necesitar tener diferentes gestores. Ahora con SDN, la SDN viene a integrar prácticamente todos los gestores en uno solo y sobre ese gestor, ¿ok? Sobre ese gestor yo puedo ver sobre la SDN, puedo recolectar las estadísticas del tráfico, de alarmas, de mantenimiento de la red, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿ok? Otra cosa interesante que yo voy a poder hacer sobre CDN es, fíjense, lo que normalmente yo voy a estar configurando en términos de vamos a suponer, de conexiones end-to-end, de VPNs, yo simplemente ahora, yo voy a poder simplemente señalar, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros estamos acá en Colombia, yo puedo señalar una VPLS o una VLL, una conexión punto a punto entre el nodo source, supongamos, Bogotá, un nodo de Bogotá conectado contra un nodo de Medellín, por ejemplo, y puedo establecer una conexión, una VPN extremo a extremo, indicando el source y el sink, simplemente cliqueando. Lo que voy es a cliquear. ¿Qué está corriendo por debajo? Todo el CLI que normalmente yo debo aprenderme para configurar un servicio. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, yo voy a poder aprovisionar los servicios, ¿verdad? Indicando un source, indicando manejar, por ejemplo, Service Level Agreement adecuados SLA para manejar, por ejemplo, anchos de bandas apropiados, ¿ok? Y yo puedo ver, ¿verdad? En múltiples dominios, por ejemplo, cómo va pasando la data o cómo los diferentes túneles que se van estableciendo a nivel de transporte. Entonces, eso es interesante entenderlo porque eso hasta hace poco se hacía o se hace a través de diferentes herramientas. Otra cosa importante es que yo puedo ver, fíjense, en este tipo de herramientas, yo puedo ver y garantizar mis servicios ópticos, por ejemplo, cómo están mis servicios, el transporte de mis servicios ópticos, cómo se visualiza en términos de latencia, es decir, cuál es la latencia asegurada, cuál es la latencia en tiempo real, cuál es la latencia optimizable del y puedo ver, y de hecho puedo ver, ¿verdad? El camino, vean por acá arriba el camino o el path principal por donde se está yendo mi data y qué latencia tiene establecida en milisegundos, por decir algo, y en mi path secundario qué latencia tiene y puedo hacer ajustes por acá, ¿verdad? Puedo hacer ajustes para modificar esa latencia. Todo, señores, solamente desde una WIC. Esto cambia totalmente porque anteriormente tenía que hacerlo a partir de comandería o de CLI, ¿ok? Importante entonces, también puedo interoperar 4G, es decir, LTE con 5G y posteriormente voy a poder interoperar 5G con 6G, supongamos en su eventual desarrollo, para poder interconectar, ¿verdad? Diferentes NoV, que así se llama en 4G, con GNOV, ¿ok? GNOV a nivel de 5G. Estas herramientas también lo permiten hacer perfectamente. Importantísimo. ¿Qué otra cosa permite ver esta herramienta? Fíjense que cuando yo configuro un enlace, normalmente yo estoy viendo arriba en la capa de red una parte de IP, pero abajo también a nivel de la capa física, yo puedo ver que está corriendo a nivel de la capa óptica, a nivel de la capa, vamos a decir, la capa física. Entonces, yo puedo ver desde el punto de vista de la planificación, la construcción
y el transporte, puedo ver en 2 dimensiones cómo está constituida también la capa física, ¿verdad? La capa física y mi capa óptica, básicamente. Es decir, un modelo, puedo monitorear un modelo multicapas. Puedo ver cómo está constituido, qué está pasando arriba a nivel de capa de red, capa 3 y a nivel de capa física. Más o menos algo así como una multivisualización multicapa. ¿Ok? Y de paso lo puedo ver, señores, en 3D. Puedo ver cómo están los enlaces, cómo están establecidos los túneles, ese tipo de tecnología, nosotros la podemos ver. Podemos revisar también mis performance, es decir, cómo está el rendimiento de mi red, cómo está mi red, es decir, puedo tener reporte del estatus de la red y en tiempo de real y la capacidad de expansión de mi red desde la SDN, ¿ok? Y a nivel de cada una de las capas, acceso, agregación, core, etcétera, etcétera, ¿ok? Fíjense que nosotros les comentaba hace rato que las interfaces y que normalmente hablamos de interfaces Corva, RESTful, ese tipo de cosas. Estas interfaces son las más conocidas a nivel de conexión web. Entonces, fíjense, ya estas herramientas ya están en interfaces ya preseleccionadas, por ejemplo, para abrir una API en específico, por ejemplo, una aplicación de solicitud de inventario físico, por ejemplo, para desplegar aprovisionamiento de L3 VPN, ¿ok? Para optimizar, supongamos, MPLS, ese tipo de cosas. Es decir, ya por ser Open API, le va a permitir a las empresas que diseñen sus propias app, pero adicionalmente a eso le va a permitir también que tomen las app o que tomen las aplicaciones que ya trae el sistema que ya traen por defecto. ¿Ok? Obviamente, ¿para qué? Para aprovisionar servicios, consultar inventario, etcétera, etcétera. Hay un tablero dinámico que me va a permitir, ¿verdad? Visibilizar las fallas de una red en tiempo real y cómo ha sido el histórico. Ese dashboard o ese tablero me va a permitir detectar las fallas, ¿verdad? Digamos, a nivel de operación y mantenimiento en tiempo real. ¿Ok? Verificarla. Y lo interesante de esto también es que voy a tener un monitoreo unificado, es decir, voy a tener toda la parte de OIM, no la voy a tener dispersa, sino que la voy a tener en un solo portal, visibilizando, obviamente, qué está ocurriendo a nivel de la parte de operación y mantenimiento. Todo lo que es la visibilización, la correlación de alarmas, el que yo pueda, una vez que yo repare la alarma, aclarar la alarma o quitar la alarma, darle acknowledge a la alarma, es decir que la alarma ya fue respondida, todo eso lo voy a poder hacer desde esa nube, así como demarcar las fallas y localizarla, digamos, si una falla, una causa raíz, por ejemplo. Supongamos que sobre un enlace se va la interfaz a down y sobre ese enlace corre un túnel. Obviamente el túnel se va down y sobre ese túnel corren servicios. Todos los servicios al caerse, a irse a down la interfaz, falla todo lo que es la parte, o fallaría todo lo que está, digamos, encapsulado allí sobre la capa o corriendo, todos los servicios que estarían corriendo allí. Bueno, este tipo de herramientas te correlacionan las fallas, ¿ok? Y te dice, por aprendizaje automático, ¿verdad? Te dice que una vez que tú rectificas, que tú subes un puerto, que tú restauras el puerto, restaura la fibra, todos los servicios que están por allí corriendo son restaurados. Es decir, él te establece causa a raíz. ¿Ok? Tú puedes replicar también fallas, tienes un módulo de cómo tú podrías replicar las fallas o identificar las fallas comparándolas contra históricos, ¿ok? Básicamente. Y
por supuesto vas a poder en un solo clic recolectar toda la data, porque esto ya no trabaja con base de datos SQL. Y señores, ya esto vamos hacia data mining, entonces esto trabaja con Big Data, es decir, las bases de datos ya no son SQL ni MySQL, son bases de datos Gauss, es decir, mucho más, con mucho más poder. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es como un abreboca de lo que viene, o lo que ya, no lo que viene, lo que ya está, porque ya lo están en muchos carriers de Latinoamérica y del mundo. Fuera de Latinoamérica ya tienen implementado SDN con, obviamente, con diferentes vendors. A propósito acá, señores, rápidamente, ¿cuál es el reto que tienen los ingenieros de Datacom o de networking hoy en día? El reto número uno es entender cómo funcionan este tipo de tecnologías, ¿ok? Y el reto número dos, que es súper importante, cómo se está integrando ahora la programación, específicamente Python, vamos a decirlo así, cómo se está integrando la programación al perfil del networking, del Datacom como tal. ¿Por qué? Porque se está uniendo, pero bien de manera uniforme lo que es la parte de IT con la parte de Datacom, ¿ok? Y ya no hay una diferencia así sustancial como la que se veía anteriormente. Ok, reto para las empresas y oportunidades. Las empresas hoy en día cada vez tienen mayores cantidades de vendors, ¿verdad? Con diferentes plataformas, con diferentes sistemas de gestión. Necesitan llevar toda su gestión hacia una plataforma unificada. Eso por un lado. Pero por otro lado, necesitan cada vez más de CCIE o HCIE, es decir, de expertos en las áreas. ¿Qué viene a hacer la SDN? La SDN de alguna forma lo que viene a hacer, señores, es pocas palabras menos, palabras más, a lo que era en su momento, lo que era DOS, Disk Operating System, ok, que todos andábamos, en mi caso, yo llegué a operar un libraco de DOS, donde tú ejecutabas un dir, donde tú ejecutabas un copy, un move, y por debajo lo que... luego surge Windows y cuando tú mueves una carpetica, lo que se está ejecutando por debajo de un move, es decir, una especie de PowerShell, que es lo que quedó. Cuando tú le das un write, tú lo que estás ejecutando o escribir, tú lo que estás, por ejemplo, ejecutando es un copy, o cuando borras una carpetica, lo que estás ejecutando es un delete. Bueno, así va a ser este tipo, esa es la tendencia. La tendencia va a ser a que todo va a estar montado con un clic y abajo va a estar corriendo toda la parte de SLA. ¿Ok? El reto entonces es las empresas ir adecuando a su personal hacia este tipo de tecnología e implementando este tipo de tecnología en su red para irla automatizando, porque no va a quedar de otra, pues está llegando ese momento, ¿ok? El otro tema o el segundo tema relacionado con esa evolución de las telecomunicaciones enfocado a IP es cómo hemos pasado o cómo estamos pasando del transporte de datos a nivel de MPLS para irnos al transporte de datos a nivel de una tecnología denominada segment routing. Entonces, es lo que vamos a estar acá conversando los próximos minutos. Fíjense acá. Empecemos con el fondo de esto. A medida que un paquete, este es el paquetito que está acá, llega un router, ¿qué hace el router? El router, el paquete trae IP origen, IP destino, y este router, esta IP destino que está acá, que estoy marcando, el router la revisa en su tabla de enrutamiento. Y lo que hace es decir, ok, la IP que viene acá, que es la 10.201, ¿cómo la aprendo? Ok, la tengo aprendida,
de diferentes maneras, pero acá la tengo y lo que hace es enrutar, ¿verdad? El paquete de acuerdo a lo que indique la tabla de enrutamiento. Entonces, normalmente una tabla de enrutamiento tiene una parte de red, una parte de la interfaz por donde va a enviar el paquete, la máscara, el protocolo, etcétera, etcétera. Pero acá solamente me están colocando un solo campo. ¿Ok? Que es la red y el próximo salto. Vean que el próximo salto es la 10.1.1, entonces sigue el paquetico acá su ruta y el paquetico se va a este enlace que está acá. Obsérvenlo allí. ¿Ok? Lo voy a ir marcando acá, que es el próximo salto, el next call. Sigue el paquete, su recorrido, el paquete sigue viajando acá su recorrido, siempre el paquetito, recuerden que va a llevar IP origen y IP destino, el router lo desencapsula por acá, lo vuelve a encapsular por acá, pero igual va a revisar siempre la IP que viene dentro del paquete, nunca va a cambiar. Y el router sabe, busca dónde va a enviar el paquete al next call. Este es el envío tradicional IP. Es decir, llega el paquete, se desencapsula y el paquete se va enviando interfaz por interfaz. Pero anterior a eso, nosotros teníamos tanto unas tecnologías de capa 2, ¿verdad? De L2 WAN para transmisión de datos que se utilizó por muchos años y por ahí todavía se siguen utilizando, que son FRAN Relay y ATM, que simplemente se basan, es un switch FRAN Relay o un switch ATM. Este ATM significa Asynchronous Transfer Mode, ¿ok? Y lo que hace es que este switch tenía una ATM Switch Table, en donde tenía mapeado el puerto 1, y por el puerto 1 tenía mapeado los BPI 455, es decir, los Virtual Port Interface y los Virtual Circuit, y tenía los puertos de salida, ¿verdad? Por el puerto, el puerto de salida tenía mapeados los BPI, o sea, tenía una tabla que tenía in-out, y en cada puerto, por cada in-out, tenía los BPI y los B6. Ahora, eso dio origen a un protocolo denominado multiprotocol, vamos a colocarlo acá, label switching, que no es otra cosa que la conmutación, ¿verdad? Dentro del, vamos a decirlo así, del modelo OSI. Yo tengo acá mi capa de red, ok, tengo acá mi capa física, y acá tengo mi capita de enlace de datos, y vamos a decirlo acá en el medio, vamos por decirlo así, tengo una capita intermedia, ¿no? Que no existe dentro del modelo OSI, pero mencionémoslo acá. Esa capa vamos a llamarla 2.5. En pocas palabras, dentro de la red MPLS, que es una red de transporte que utilizan las telcos, valga la redundancia, para transportar datos de extremo a extremo, ¿ok? De extremo a extremo a través de su red MPLS, el router solamente va a revisar hasta la capa 2.5. Rara vez dentro de la red MPLS sube o subiría a la capa 3, a la capa de red. Eso hace que la conmutación sea mucho más rápida, porque se hace a nivel de etiqueta. Por eso se llama multiprotocol level switching, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona a grosso modo, cómo funciona MPLS? Vean que yo estoy entregando acá capa 2, L2 PDU, ¿ok? Cuando yo entrego capa 2, esto me lo está entregando el cliente, esto es mi Customer Edge, mi cliente por acá, supongamos acá, y él entrega el tráfico a un equipo denominado Provider Edge de la red de MPLS del proveedor, ¿no? Y cuando él entrega el tráfico, vean que el tráfico se etiqueta con el 1024, que significa el header MPLS, es decir, el tráfico va etiquetado, ¿ok? Y cuando este router normalmente le coloca a esa etiqueta, ese proceso se va a llamar push. Es decir, vean que esta etiqueta que sale acá, vamos a decirle acá, que está, porque el paquete va acá, vean que el paquete va IP header más la etiqueta. Esa etiqueta que sale acá, entra acá la 1024. Y este router RTB normalmente está cambiando la etiqueta 1024 por 1029. Este router está haciendo swapping. ¿Ok? Esta etiqueta 1029 es la que entra acá, y este router, vamos, suponemos que la cambie por 39. Este router también hace swapping, swap, y este router, ¿verdad? Vea que entra la etiqueta acá, la etiqueta que entra es la etiqueta que sale, y este router que está acá hace POP. ¿Ok? Es decir, dentro de MPLS, yo tengo routers que hacen pushing, swapping y POP o popping. ¿Ok?
Básicamente, fíjense la etiqueta que está entrando, fíjense cómo se está moviendo y al final, vean cómo lo que se entrega es capa 2. ¿Qué estamos viendo acá, señores? Cuando yo tengo este tipo de soluciones implementadas, yo lo que estoy estableciendo son pedacitos de túneles acá, extremo a extremo o peer a peer. Esos túneles se conocen con el nombre de LSP, Level Switch Patch, del LSP, ¿ok? De esos tunelcitos. Entonces, una de las aplicaciones que tiene VPN precisamente es que yo puedo, MPLS, perdón, es implementar conexiones de VPN o implementar conexiones también de ingeniería de tráfico, basadas obviamente en MPLS, ¿no? VPN basada en MPLS, ¿ok? Y, y túneles de ingeniería de tráfico también basados en MPLS, ¿ok? Entonces, fíjense, este es un poco los nombres que, por ejemplo, este es un LER, un router de entrada, estos son LSR, Level Switch Router, que son routers de tránsito, estos routers que están acá van a ser tránsito, y este por lo general va a ser un LER de ingress, y este el otro lado va a ser un LER de egress. Digamos que de grosso modo es la solución que tenemos allí. Ahora, ¿por qué venimos a Segment Routing? Bueno, Segment Routing viene a sustituir, o no a sustituir, viene a convivir con MPLS. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es el envío tradicional de MPLS y esto es lo que ahora es el concepto nuevo de segment routing, es decir, enrutamiento por segmento. Eso es lo que básicamente va a significar segment routing. Entonces, ¿por qué uno viene, digamos, a sustituir al otro o a trabajar de manera paralela? Fíjense, a nivel de MPLS, a medida que yo incremento los nodos, los routers, y yo necesito establecer LSP, estos pedacitos de acá, ¿verdad? Yo, a medida que se incrementan los LSP o los túneles, yo tengo que incrementar el número de label o el número de etiqueta, es decir, el crecimiento, digamos que es exponencial, lo que muchas veces lo hace inmanejable, ¿ok? Eso por un lado. En este caso no. En el caso de segment routing, yo puedo utilizar algo denominado segment routing global block, es decir, puedo utilizar todos los routers, pueden utilizar el mismo conjunto de etiquetas, ¿ok? Ya lo vamos a ver en las próximas láminas, ¿ok? Otra cosa importante esa es la parte de distribución de etiquetas, pero a nivel del control de la etiqueta, acá en MPLS yo tengo que tener corriendo o un OSPF o un AES corriendo, ¿ok? O corriendo, o debo estar corriendo también el LDP, el Label Distribution Protocol. Acá no, acá lo que necesito es que esté corriendo solamente el OSPF o el AES, en este caso AES Segment Routing, ¿ok? Es decir, se modificaron los protocolos para que pudieran soportar para que pudieran soportar segment routing. Otra cosa interesante, por ejemplo, vamos a borrar todo esto que está acá. Vean esto, que a nivel de MPLS, esto es R1, supongamos, esto es R2. R1 sabe el pedacito nada más para alcanzar R2 y R1 sabe el pedacito para alcanzar R3. Viceversa, ¿no? R3 sabe cómo alcanzar R1. Pero a nivel de segment routing, este nodo de ingress, el ingress, conoce toda la ruta para entregar el paquete. Ya vamos a ver cómo. O sea, lo conoce vía SDN, cómo entregar el paquete de extremo a extremo. Ya eso es una gran ventaja que no la tiene MPLS. Y entonces fíjense aquí es lo que menciona el punto 3, perdón. Es decir, el cálculo del túnel solamente en el ingress node, supongamos, sabe cómo calcular el pack o el camino. ¿Ok? Esto es un poco el envío tradicional, lo que yo les comentaba, que a medida que va creciendo el número de nodos, también a nivel de MPLS, también va creciendo el número de etiquetas y entramos acá a segment routing. Vean esto. Precisamente, si yo quiero un switch, un router, ¿verdad? Vamos a suponer que son los equipos, un switch, por ejemplo, un switch de capa 3, un router ya sabemos que es de capa 3.
estos equipos tienen que tener la capacidad de soportar segment routing. ¿Ok? Y es lo nuevo que están incorporando casi todos los vendors, la capacidad de que estos equipos soporten una SDN, un controller, véanlo acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces fíjense que aquí estamos hablando de mi SDN con mi parte de mi controladora como parte de APP, gobernando todo lo que es la parte del plane control y del data plane del equipo, es decir, monitoreando el control plane del equipo. Y surge dentro de todos los vendors dos modelos de segment routing. Uno basado en BZ4 y el otro basado en TE. ¿Ok? Observen bien esto. Uno basado en BZ4, donde va a ser que se va a configurar tipo CLI normal, pero otro basado en una controller, es decir, el segment routing que tiene basado esta controller es el segment routing TE. ¿Ok? Básicamente, que tiene una controladora, una controller para controlar los patches. ¿Y qué va a controlar? Vean esto, señores. Vean lo interesante, observemos lo interesante de tener un segment routing BZ4. Vean que, por ejemplo, el P1, este router que está acá, él tiene un conjunto de etiquetas de algo denominado segment routing global blocks. Este señor que está acá. Él sabe que de acá él debe sacar una etiqueta, ¿verdad? Vean que él, supongamos, la etiqueta que él está obteniendo por su lado, vamos a suponer que aquí está entrando la 110 para simular esto que está acá y está saliendo acá la 210 en el loud label entre P1 y P1. La 210, vean acá, a P1, acá entra la 210, acá 210. Y sale del mismo P1 la out label 410. Vean que este router sí está haciendo entonces un swapping, un swap. Y este router que está colocando la etiqueta está haciendo un push. Es decir, se conservan los conceptos de MPLS. Pero observen que estos segmentos de etiquetas van a ser segmentos de etiquetas diferentes a las etiquetas de MPLS. Y así se va a estar enviando el paquete, vean acá en P3, el 410 que sale de acá, entra acá 410 y se conmuta, se le hace swap a la 610 y él entre P3 y P2. Así se construye el camino de ida y por ambos lados, por acá arriba o por acá abajo. Pero ¿cómo se construye? A nivel de CLI, estas rutas, estas configuraciones, estos segmentos, porque así se llama segment routing, estos segmentos yo los debo configurar con comandos y con etiquetas a nivel manual, ¿ok? Ahora observen cómo es a nivel de segment routing TE. En segment routing TE yo ahora tengo una SDN, una controller, llámese que el nombre que es cualquiera. Fíjense, ¿qué dice la teoría? Bueno, la teoría dice que desde el ingress node, el ingress conoce todo el pack de cómo entregar el servicio, es decir, el camino por donde debe pasar. Fíjense acá, este nodo contiene algo denominado segment list, y este segment list quien lo monitorea es la SDN. Fíjense que para irse a la 501, él tiene la 501, se va por acá, 501, vamos a cambiarme acá de marcador. Luego a la 103 se va este segmento, luego al 306 se va este segment, y luego para llegar a la 406, 306, ¿verdad? ¿Ok? Aquí, fíjense que aquí no debería ir 306, sino 304. Aquí se equivocaron un poquito acá, se equivocaron 304 y luego baja aquí. Vean toda la ruta. Quien va grabando toda la ruta por donde se va a enviar el paquete es el nodo de ingreso. Si cualquiera de estos segment lists se va a down, quien reconstruye nuevamente, quien va a reconstruir nuevamente el segmento es la controller. Y en ruta nuevamente este segment list lo reconstruye, ¿ok? Y ahora iría, entonces en vez de ir 501, iría 502. Luego, si el paquete va por acá, se va a ir por acá arriba, supongamos, o se va a ir por acá abajo, sería 502, 204, y luego aquí sería 406, por ejemplo. ¿Ok? Básicamente. Ya esto es una gran ventaja. Ya yo no tengo por qué configurar. Yo simplemente indico quién es el source, quién es el source y quién es mi SIM de extremo a extremo, y la controller lo que hago es cliquear y ella automáticamente me construye
el pack por donde yo voy a pasar el servicio. El tercer punto, ya finalizando, es cómo han evolucionado los servicios de VPNs basados en eVPN. Primero, señores, ¿qué es eVPN? El concepto de Ethernet, es decir, tecnología multiacceso, ¿ok? Como es Ethernet, y lo que estoy es encapsulando la capa 2, ¿verdad? En una VPN, en una Virtual Private Network, ¿ok? Básicamente. Entonces el concepto de eVPN prácticamente es cómo extender el alcance de la capa 2 más allá del enlace local, es decir, transportándolo obviamente sobre BGP. De eso se trata, ¿ok? Y para hablar de esto, lo que tenemos que un poco entender cómo era la era de multiplexación, ¿verdad? Basada en TDM, Tandem Division Multiplexation, en donde yo tenía, por ejemplo, tramas PPP y ATM. Primero tenía tramas contenedores SDH encapsulados sobre tramas PPP o ATM y todo eso encapsulado sobre IP, ¿no? Para luego pasar hacia el mundo donde yo tengo conexiones punto to multipunto denominados, o sea, punto to multipunto denominado Virtual Private LAN Switch. Es decir, yo voy a conectar un punto contra dos puntos, ¿verdad? A través de una conexión de una VPLS, esto es lo que se llama una VPLS, ¿ok? O una conexión punto a punto, una virtual list line, una conexión P2P, ¿ok? Que normalmente por ahí algunos carriers a esto lo llaman pseudo wire. Entonces lo que hago es pasar un servicio utilizando MPLS LDP, ¿no? Básicamente. Y fíjense, ¿qué hago? Paso los servicios utilizando precisamente los pseudo wires, que son la conexión, los pseudo wires, utilizando el LDP que ya está establecido entre cada PE. ¿Ok? Se vean cómo estoy pasando el servicio a través de un túnel, que en este caso este túnel puede ser establecido por LDP o puede ser establecido por MPLS LDP, ¿ok? O por MPLS RCBP, es decir, MPLS-TE, básicamente, ¿ok? ¿Qué hacen los equipos? Los equipos lo que hacen es aprender cada uno de ellos, ¿verdad? Lo que hacen, estos PE, lo que hacen es aprender de manera remota las MAC-adres de cada uno de los equipos, ¿ok? Porque se comporta como que si fuese un switch, ¿ok? Y me va a permitir entonces asociar esas famosas BCI, lo que no son otras cosas que las VPNs de capa 2, ¿no? Los nombres de las VPNs de capa 2. Ahora, ¿cuál es el reto de esto, señores? ¿Por qué yo sustituyo, verdad, VPLS y VLL por eVPN? ¿Ok? Fíjense, en el caso de las VPLS, cuando yo tengo un equipo, un Customer Edge, en este caso, que conecta a un PE, a dos PE, yo voy a tener un protocolo denominado STP, Spanning Tree, que me va a estar automáticamente bloqueando un puerto. Es decir, no me va a permitir pasar el tráfico por un puerto. Porque si pasa el tráfico por ambos, si el tráfico se va por acá, se puede dar un bucle. Entonces, ¿qué hace el Spanning Tree? El STP bloquea un puerto. Por lo tanto, aun cuando yo tenga doble enlace, en capa 2 siempre voy a tener un solo enlace disponible. ¿Cuál? El que me deja el Spanning Tree. Entonces, digamos que ese es el primer reto que tienen las VPLS, que tiene un tráfico desbalanceado. Vean acá, observen cómo el tráfico acá solamente se puede enviar, aun cuando yo tenga enlaces active standby, solamente se van a enviar por un solo enlace, desgastando obviamente el enlace que queda disponible. Es imposible, vean que todo el tráfico se va a estar yendo por la parte de arriba, aun cuando yo tenga múltiples packs. ¿Ok? Tráfico de videoconferencia, de file transfer, de backup, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra cosa, reto número 2, la convergencia es muy lenta de los servicios. Si ocurre una falla en un enlace, vean, observen acá, para que se active nuevamente el enlace activo, este PE3 tiene que enviarle una orden,
¿verdad? Al P1 para que conmute el tráfico por el otro lado. Entonces, eso va a depender de la cantidad de MAC-address de entradas MAC que esté manejando el equipo. ¿Ok? Y el otro problema que tiene el envío tradicional es la inundación del paquete ARP request. El ARP request se inunda por todos los puertos, o sea, le llega a todos los puertos. Eso hace que la red se llene de broca, ¿ok? Entonces, y el último reto es que yo tengo entonces que hacer full connection, es decir, full mesh entre cada uno de los PE para lograr que el pseudo wire o el servicio se transmita por diferentes LSP. Entonces, todos esos problemas los soluciona EVPN. ¿Cómo, señores? EVPN va a permitir entonces que ahora yo tenga enlaces acti-acti, evitando que el spanning tree, es decir, yo voy a poder enviar tráfico por ambos enlaces estando en capa 2, ¿ok? Estando en capa 2. Que recuerden que en capa 2, cuando tengo doble enlace, tengo el spanning tree bloqueándome un puerto. El mecanismo de convergencia es mucho más rápido. Vean que cuando falla, automáticamente el P que está conectado al enlace envía mensajes de withdraw y automáticamente cambia la conmutación para el enlace activo, cambia de mucho más rápido. Y en el último caso, que se inundaban todos los paquetes ARP, observen que ya no se inundan ahora, sino que se utiliza una especie de proxy, es decir, el equipo más cercano, ¿verdad? Almacena en su caché las MAC-address y él responde. No se necesita inundar el tráfico, ¿verdad? Por lo que se reduce el flooding del tráfico. Hay una cosa, un concepto bien interesante, es que EVPN permite, recuerden que en el defecto que teníamos en el paso 4 era el uso de raw reflectors, era el uso, perdón, del full mesh, conexión en full mesh. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace ahora? Vean que lo que hace es que reduce las conexiones, porque ahora voy a poder utilizar, como EVPN es un concepto de BGP, puedo utilizar perfectamente reflectores de rutas que son conceptos de BGP, aun cuando esté utilizando EVPN, porque recuerden que EVPN es una tecnología que se encapsula sobre BGP, sobre MPBGP. Escenario, señores, vean la tendencia. La tendencia es de conexiones MPLS, de servicios de BPLS, ¿verdad? Vean acá por acá, servicios de pseudo-wire, de conexiones de servicios de L3VPN que se encapsulaban sobre el EDP, sobre túnel LDP y sobre túnel RCVP. La solución es ahora, ¿verdad? Tanto en el acceso, en la agregación y en el core, es encapsular todos estos servicios que están acá en EVPN, ¿verdad? Convertirlos a EVPN y ahora sustituir los túneles de LDP y RCVP en túneles segment routing. Esa es la tendencia, es decir, la tendencia es transportar EVPN y esta es la solución que están implementando todos los carriers, digamos, de alguna manera hoy en día. Ya al final, señores, ya 2, 3 láminas mencionándoles un poco los cursos, la empresa en la cual soy parte del equipo de IS Global, ¿ok? Nuestros cursos a nivel de 5G, ¿ok? Del 28 al 4 de agosto, energía renovable del 14 al 23, HCA Datacom del 28 al 8 de septiembre, ¿ok? Y recordarles, bueno, en este caso nosotros somos HAL Global o partner de Huawei y ofrecemos todos los trainings relacionados con el área, ¿no? 5G Radio Network Planning and Rollout y dejarles allí nuestras coordenadas y mis contactos allí, mis coordenadas de mi correo a nivel de la AIS Global. Sin más, con esta parte, digamos que se concluye la jornada. Si tienen algún tipo de pregunta, algún comentario que quieran hacer, algún aporte, con gusto
los puedo apoyar. Bueno, ingeniero, mil gracias por la presentación. Entonces, a continuación, damos paso a la sesión de preguntas. Para quienes tienen alguna duda, pueden enviar sus preguntas al chat o levantar la manito. Entonces, demos unos segundos, ingeniero, para saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, hasta el momento solo tenemos comentarios de agradecimiento, pero no hay preguntas. Ya con esto concluiríamos la conferencia y agradecemos a todos los participantes y al ingeniero Jesús por su presentación. A todos que tengan un feliz día. Feliz día, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.